Lectura del Libro de Mormón, Alma, capítulo 48. Este capítulo es bastante fuerte porque vemos cómo la maldad de un hombre puede llegar a tanto. Vamos a ver. Amaliquía incita a los lamanitas contra los nefitas. Moroni prepara a su pueblo para defender la causa de los cristianos. Moroni se regocija en la libertad e independencia y es un poderoso hombre de Dios aproximadamente 72 años antes de Cristo. Y aconteció que en cuanto hubo logrado Amaliquía el reino, empezó a incitar el corazón de los lamanitas contra el pueblo de Nefi. Sí nombró a algunos hombres para que desde sus torres hablaran a los lamanitas en contra de los nefitas. Imaginémonos ahora, comienza a maquinar lo que es toda una guerra, pero para poder maquinar la guerra, primero incita el corazón de las personas hablándole mal de el pueblo nefita. Es tremenda la situación. Y dice: y así incitó sus corazones en contra de los nefitas, a tal grado que para fines del año 19 del gobierno de los jueces, habiendo realizado sus designios hasta este punto, sí habiendo sido nombrado rey de los lamanitas, también quiso reinar sobre toda la tierra. Sí, sobre todos los que se hallaban en esas tierras, nefitas, así como lamanitas. Había, por tanto, logrado su propósito, pues había endurecido el corazón de los lamanitas y cegado sus mentes y los había incitado a la ira, a tal grado que habían reunido una hueste numerosa para ir a la batalla en contra de los nefitas, porque estaban resueltos, debido al crecido número de los de su pueblo, a subyugar a los nefitas y reducirlos al cautiverio. De modo que nombró capitanes en jefe de entre los oramitas, por estar estos más familiarizados con las fuerzas de los nefitas y sus sitios de refugio y los puntos más vulnerables de sus ciudades. Por tanto, los puso por capitanes en jefe sobre sus ejércitos. Y sucedió que levantaron su campo y se dirigieron hacia la tierra de Saraemla por el desierto. Ahora bien, aconteció que mientras Amaliquías sí había estado adquiriendo poder por medio del fraude y del engaño, Moroni, por otra parte, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. ¡Qué gran diferencia! Mientras que uno estaba maquinando maldades y a causa del engaño y el fraude había logrado el poder, el otro, Moroni, había preparado la mente, dice, de los del pueblo para que fueran, ¿qué? Fieles al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo soy fiel al Señor, el Señor va a cuidar de mí. El Señor me va a bendecir, el Señor me va a hacer prosperar, el Señor me va a dar éxito en todas las cosas que haga. ¿Cuál es la clave entonces? Ser fiel al Señor nuestro Dios. Sí, él había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio, levantando parapetos de tierra alrededor de sus ejércitos y erigiendo también muros de piedra para cercarlos en los contornos de sus ciudades y en las fronteras de la tierra, sí, por toda la tierra. Bueno, primero preparó sus espíritus con esa fortaleza de saber de que si tenían fe, Dios los libraría. Y segundo, él dice de que preparó la tierra a fin de estar fortalecidos con parapetos de tierra, ¿verdad? Montículos de tierra y además de eso, de piedra también, para que pudieran protegerlo contra los ataques que venían ya de los lamanitas. Vamos a ver. Y en sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Y de este modo se estuvo preparando para defender su libertad, sus tierras, sus esposas, sus hijos y su paz, a fin de vivir para el Señor su Dios y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos. Y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en sus hermanos, y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y de la esclavitud. Esa pues era la causa principal, ¿verdad? De que ellos pudieran defender su libertad, para no caer subyugados bajo el yugo opresor de los lamanitas que querían destruirlos y que querían destruir principalmente su fe y su testimonio. Sí, dice, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo. Un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, era un hombre firme en la fe de Cristo y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país, su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. Ahora bien, se enseñaban a los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aun hasta la efusión de sangre si fuese necesario. Si necesario fuese. Imagínense, si realmente
necesario fuese que defendieran, dice, sus familias aún hasta la efusión de sangre. Pero si no es necesario, pues la paz, nosotros somos los pacíficos discípulos de Cristo. Vamos a ver otra vez, versículo 14. Ahora bien, se enseñaban los nefitas a defenderse contra sus enemigos, aún hasta la efusión de sangre, si necesario fuese. Sí, también se les enseñaba a nunca provocar a nadie, sí, a nunca levantar la espada, salvo que fuese contra su enemigo y que fuese para defender sus vidas. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Dice de que nunca provocar a nadie. Si alguien viene a agredirme, pues debo defenderme, pero jamás debo ser yo quien vaya a provocar a otro. Mucho cuidado en eso. Y esta era su fe, que si lo hacían, Dios los prosperaría en la tierra. O en otras palabras, si eran fieles en guardar los mandamientos de Dios, Él los prosperaría en la tierra, así los amonestaría a huir o a prepararse para la guerra según el peligro en que se vieran. Y también que Dios les manifestaría dónde debían de ir para defenderse de sus enemigos, y haciendo esto, el Señor los libraría, y esta era la fe que Moroni y su corazón se agobiaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar a su pueblo, sí en obedecer los mandamientos de Dios, sí en resistir la iniquidad. Imagínense qué bonitas palabras. Vamos a volverlas a repetir, versículo 16. Y también que Dios les manifestaría a dónde debían de ir para defenderse de sus enemigos. Y haciendo esto el Señor, primeramente los libraría, dice. Y esta era la fe de Moroni, y su corazón se gloriaba en ello, no en la efusión de sangre, sino en hacer bien, en preservar a su pueblo y en obedecer los mandamientos de Dios y en resistir la iniquidad. Entonces, esa era el regocijo, como dice aquí, era en lo que se gloriaba Moroni, en que realmente pudieran vivir bien, en paz, tranquilos y en ser obedientes a los mandamientos para que el Señor los bendijera. Pero vamos a ver qué sigue pasando. Sí, en verdad os digo que si todos los hombres hubiesen sido y fueran y pudieran ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Entonces, si queremos fortalecernos, si queremos ser cuidados por el Señor, tenemos que aprender a ser como el capitán Moroni. Vamos a ver. He aquí, era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía, sí, como los otros hijos de Mosía, sí, también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. He aquí Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni, porque predicaban la palabra de Dios y bautizaban para arrepentimiento a cuantos querían oír sus palabras. Y así fue que salieron, y los del pueblo se humillaron a causa de las palabras de ellos, al grado de que fueron altamente favorecidos del Señor. Y así se vieron libres de guerras y contenciones entre ellos, sí, por el espacio de 4 años. Mas como ya he dicho, a fines del 19, sí, a pesar de la paz que había entre ellos, se vieron obligados contra su voluntad a contender con sus hermanos los lamanitas. Sí, en resumen, no obstante su mucha renuencia, sus guerras con los lamanitas no cesaron durante muchos años. Y les pesaba tener que tomar las armas en contra de los lamanitas, porque no se deleitaban en la efusión de sangre. Sí, y no solo eso, sino que los afligía ser ellos el medio por el cual tantos de sus hermanos serían enviados de este mundo a un mundo eterno, sin estar preparados para presentarse ante su Dios. Sin embargo, no podían permitirse entregar sus vidas para que sus esposas e hijos fueran masacrados por la bárbara crueldad de aquellos que en su tiempo fueron sus hermanos. Sí, se habían separado de su iglesia y se habían ido de entre ellos y salido para destruir uniéndose a los lamanitas. Sí, no podían soportar que sus hermanos se regocijaran en la sangre de los nefitas, mientras que hubiese quien guardara los mandamientos de Dios, pues la promesa del Señor era que si guardaban los mandamientos, prosperarían en la tierra. Entonces, esa es la promesa que el Señor nos ha dado. Guarden los mandamientos, prosperarán sobre la tierra. Y aunque ellos no se deleitaban en derramar la sangre, o sea, ellos lo hacían porque realmente era en defensa de sus propias vidas y de sus hogares, de sus hijos, de sus esposas, de su fe. Ellos tenían que hacerle frente a esta situación. Y a veces hay circunstancias en nuestras vidas fuertes, en las cuales tenemos que ser como el capitán Moroni,
y tenemos que tomar decisiones que nos llevan a veces decir, no sé, quizás no puedo, pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesucristo, amén.